Y aquí en nuestro plató Juan Ramón Rabade, que es el director de las escuelas infantiles de Pamplona. Señor Rabade, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir al programa. Inicio del curso, el inicio, ¿verdad?, de la actividad en las escuelas infantiles después de 5 meses sin actividad y ahora de forma escalonada. Fue ayer. ¿Y qué resultado se obtiene, ¿no?, de esos primeros compases, de esas primeras horas? Pues sí, Pamplona, evidentemente, con sus 11 escuelas infantiles, pues casi es pionera en el conjunto del Estado, porque somos de los que más precozmente iniciamos este curso escolar. Bueno, pues la experiencia de este primer día, que es un día de inicio escalonado dentro de las medidas también que de manera especial y con prudencia pues hemos adoptado, ha sido un inicio prácticamente normal, sin ninguna duda. Es lógico también, bueno, pues que en los padres haya esta preocupación y estas incertidumbres que vamos a tratar de convertir en certidumbres dentro de un escenario que, bueno, pues hay una característica y es que el riesgo cero no existe. Efectivamente, no es un regreso a una cierta relativa normalidad, desde luego con muchos interrogantes y sobre todo también con cierto miedo, ¿verdad? En general se está planteando, bueno, pues que se necesitan más docentes, más test de COVID-19, el fin de las extraescolares ya en el ámbito completo de la educación. ¿Cómo lo ve, Juan Ramón? Bueno, pues no es fácil esto, si fuera pues lo hubiéramos hecho seguramente de una manera más rápida, pero lo cierto es que todas las administraciones públicas y en este caso el Gobierno de Navarra, que es el competente en materia educativa, hace unos momentos escuchábamos al consejero, pues ha ido emitiendo ya distintas directrices, en concreto respecto a este ciclo, el ciclo de 0 a 3 años, que es el que afecta al Ayuntamiento de Pamplona, sus 11 escuelas y 5 más que además tiene el Gobierno de Navarra en Pamplona, pues es un comienzo que a partir de las instrucciones que el Departamento de manera consensuada con Salud dio el 5 de agosto, pues hemos ido trabajando en la dirección del organismo autónomo, estableciendo un plan de contingencia que se ha traducido en que cada una de las 11 escuelas ya tiene pues un plan de medidas bueno, pues para funcionar dentro de esta nueva normalidad, pero también preparadas para que si la situación epidemiológica evoluciona peor y las autoridades sanitarias pues decretan otro tipo de estadios, pues aplicar hasta 4 situaciones diferentes. Esos, los 4 planteamientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que aparezca un caso, ¿no?, que tengamos un niño con esta enfermedad ya diagnosticado, ¿no?, caso positivo, ¿qué va a ocurrir en esa escuela infantil? Bueno, el protocolo, el plan de contingencia trabaja para que esa detección sea lo más precoz posible. Lamentablemente, pues el COVID produce una sintomatología y unos signos que son muy inespecíficos. Ahora que vamos a empezar también dentro de un tiempo con la temporada de gripe, pues hablar de una temperatura superior a 37 grados y medio, es decir, fiebre en definitiva, una febrícula, que es un signo pues de alerta también en relación a esto. Vamos a tomar la temperatura en las escuelas a la entrada de las mismas y a la entrada al centro y a las aulas, pues es un signo muy inespecífico. Por lo tanto, habrá una sospecha inicial que motivará el que dentro del plan de contingencia una de las 16 áreas que tiene es pues que hay que hacer en un caso de estos, y lo que se hace es a ese niñito o a ese profesor o a ese trabajador de la escuela pues queda aislado en un local que ya se ha previsto en cada una de las escuelas y se avisa a la familia en el caso del niño para que se lo lleve y que a su vez contacte con el servicio sanitario, con su centro de salud, y ya a partir de ahí pues interviene salud. En el caso del trabajador afectado posible, pues sería el servicio de prevención de riesgos laborales. Y a partir de ahí se activa todo un protocolo que ya depende pues de los servicios sanitarios del Gobierno de Navarra para, primero, confirmar la positividad de este caso mediante las pruebas analíticas correspondientes, en ese caso sería una PCR, y en caso de que saliera positivo, se iniciaría el rastreo de los contactos de lo que llamamos nosotros, en el caso de los centros, de los grupos estables de convivencia. El plan de contingencia contempla un elemento muy importante que son los grupos estables de convivencia. Es decir, en un aula, pues una concreta educadora de referencia estará con un número de niños, siempre los mismos, evitando la interacción con otros grupos. Y eso ya se ha establecido, lo tenemos contemplado así. De esta manera, pues rápidamente el servicio sanitario podría saber quiénes son las posibles personas, niños, profesorado, etcétera, sobre el que hay que estar vigilantes, y se iniciaría pues un proceso de confinamiento, aislamiento parcial. Esto impediría que hubiera que cerrar el centro, pero se cerraría lógicamente esa unidad educativa. Si hubiera más casos bueno, pues en el propio centro, en otros grupos estables de convivencia, ya pues habría otras decisiones que marcará la autoridad sanitaria, que pueden llegar incluso pues al cierre de la escuela para ese estado de confinamiento. Claro, bueno, pues tenemos quizá como novedad más llamativa esa sala de aislamiento temporal, ¿verdad?, donde de alguna manera se retira las personas afectadas, y bueno, pues también la importancia de esos grupos estables de convivencia con el fin de que no interactúen muchas personas
diferentes. ¿Qué normas o sobre todo mensajes podría dar, señor Rabade, a los familiares, ¿no? A las familias respecto a este inicio de actividad? ¿Qué deben saber fundamentalmente? Bueno, primero es transmitir un mensaje de confianza, este plan de contingencia específico de cada centro y todo lo que se está haciendo desde el ámbito sanitario y educativo va precisamente para minimizar el riesgo, sabiendo también que el riesgo cero, y esto hay que decirlo claramente, no existe. Es decir, hay un riesgo evidente en toda interacción humana, lo hemos visto en la evolución de la pandemia y en esta primera onda epidémica. Entonces, primero un mensaje de tranquilidad. Segundo, yo creo que es importante también que los padres, que se les va informando en ese sentido y se les seguirá informando en los canales que hemos establecido, pues deben de evitar en la medida de lo posible llevar al niñito si tiene fiebre o tiene alguna sintomatología y contactar con el servicio sanitario. Pero bueno, si llevan al niño al colegio, pues que sepan también, a la escuela infantil, que sepan que vamos a estar pendientes de la situación de ese niño, que si hay pues signos o síntomas como es esa elevación térmica o otro tipo de sintomatología que podemos comentar, pues se les avisaría. La sala esa de aislamiento, bueno, pues queda como muy fuerte, tiene un ¿verdad? Así un poco, bueno, realmente es como... un local de la propia escuela infantil, puede ser un aula, un despacho de dirección, espacio, o una sala de reuniones que se ha establecido también como zona de espera, en el cual el niño o el trabajador afectado con sospecha esperará hasta que venga la familia o hasta que pues decida volver a su domicilio y bueno, pues no es otra cosa, no es una sala. Eso no es nada más que un espacio efectivamente protegido y de alguna manera dentro de lo que es el entorno que conocen bien los niños, ¿no? Aunque tenga ese nombre así de aislamiento temporal. Juan Ramón, otra cuestión, la posibilidad de que se utilicen mascarillas en estos niños de 0 a 3 años queda absolutamente descartada. Sí, realmente pues hay evidencia incluso de casos de asfixia en niñitos pequeños. En principio la indicación, más que recomendación, es una indicación de las autoridades sanitarias, es que en la población menor de 3 años, de 0 a 3, en este ciclo, pues no utilizar mascarillas con carácter general. De hecho, la Asociación Española de Pediatría, que sabe también mucho de esto, pues es una indicación que tiene establecida y lo dijo hace ya mucho tiempo. Me pregunto, ¿no? Los chupetes, por ejemplo, claro, muchos niños llevan chupetes. Entiendo que también todo el tema de esterilización, de chupetes, también cómo se ha organizado el tema de las siestas, en los espacios un poco de esparcimiento concreto de los niños a determinadas horas, también tienen unas normas distintas a las conocidas hasta el momento, ¿no? Sí, es un cambio realmente de la organización de la escuela infantil, lo menos necesario posible y lo más compatible también con cumplir la finalidad pedagógica que tienen las escuelas infantiles. No es un aparcamiento de niños, es una actividad dentro de un ciclo educativo que no es obligatorio, pero que forma parte de todo el proceso educativo, el de 0 a 3. Entonces, cada actividad en el plan de contingencia está contemplada. Esas 16 áreas, 16 fichas que tiene el plan recogen cuestiones de cómo se va a funcionar el comedor, cómo se va a funcionar en la siesta, cómo funciona la entrada y salida del centro. En fin, está pues todo pensado para que los grupos estables de convivencia no interaccionen con otros y evitar evidentemente pues los riesgos en la medida de lo posible. Se habla también pues de que evitar también que los niños o las familias lleven objetos personales del niño, menos los imprescindibles, sobre todo en la fase primera de adaptación del propio niño. Bueno, hay que estudiar bien todas esas normas, ¿verdad? Es un proceso complejo, novedoso, que las familias se lo tienen que saber bien para no errar nadie, ¿verdad?, en este proceso en favor de la salud de todos. Entiendo que también los padres y madres muy preocupados ante la posibilidad de que irrumpa la COVID en las escuelas infantiles y cómo compatibilizar luego el trabajo, ¿verdad?, el trabajo del padre, la madre, los padres, las madres y pues la vida profesional y la vida personal y familiar. Entiendo que este es uno de los temas que preocupa mucho, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Sin duda alguna. Realmente uno de los objetivos de las escuelas infantiles y de este ciclo, que insisto es un ciclo educativo, no es un aparcamiento de niños, ni siquiera cumple solo la función de esa conciliación familiar, bueno, pues responden a este objetivo también. Claro, en el plan pues se contemplan distintos escenarios, como se explicaba para el resto de ciclos educativos en la información que daba el consejero. Aquí se han adaptado a la peculiaridad del ciclo, no sé si son exactamente iguales a las del resto de ciclos, pues ahí ya se habla también de la posibilidad incluso de que en los centros, en función de la evolución de la pandemia, los ratios que tenemos en esos grupos estables de convivencia, de número de niños por educador en función de los niveles de edad, caminantes, lactantes, medianos, mayores, etcétera, pues puedan reducirse. Ahí habrá que ver, claro, si no caben todos los niños, porque las condiciones de la pandemia lo exigen, pues tendremos que ver qué criterios se tienen a la hora de decidir quiénes permanecen en el centro y quiénes no. Evidentemente la conciliación familiar y el posibilitar esa conciliación va a ser un elemento importante, pero sobre eso hay que seguir trabajando. Eso es, ahí tenemos
tenemos las normas fundamentales y básicas del ciclo educativo de 0 a 3 años, descartadas totalmente las mascarillas porque no serían convenientes para niños tan pequeños, y todo un protocolo que indica, bueno, pues cómo va a ser este regreso de forma escalonada. Ayer ya los primeros niños, a partir de los próximos días iremos viendo, bueno, mucha más vida, ¿no?, en esas 11 escuelas infantiles de nuestra ciudad. Juan Ramón Rabade, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos tantas pistas además que ayudarán y mucho, ¿no?, a padres y madres que sienten la preocupación lógica por la salud de sus hijos. Muchas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. Hasta pronto.